La definición de la integral de una función definida en un rectángulo contenido en Rn con valores reales es una generalización de la definición de la integral de una función que va de un intervalo cerrado a b a los reales, una función de variable real con valores reales. Entonces, llegar a la definición de la integral de funciones definidas sobre rectángulos, funciones que van de Rn a R, para llegar a esa definición va a ser mucho más fácil y mucho más rápido si recordamos, si tenemos presente cómo fue que llegamos a la definición de integral para funciones de los reales en los reales. Eso es lo que vamos a ver en este video. Geométricamente, la integral de una función que va de un intervalo cerrado a los reales y es acotada es el área entre la gráfica de la función y el eje X. Para encontrar el área bajo la gráfica de la función, empezamos aproximándonos a ella con rectángulos. La suma de las áreas de estos tres rectángulos es una aproximación al área bajo la gráfica. Y si damos más rectángulos, obtenemos mejores aproximaciones. Y con más y más y más rectángulos, más nos aproximamos al área bajo la gráfica. Los rectángulos, para aproximar el área bajo la gráfica, los construimos dando una partición del intervalo AB. Recuerden que una partición del intervalo AB es un conjunto finito de puntos del intervalo que están ordenados. Y la partición que vemos nos induce subintervalos. Cada rectángulo tiene como base la longitud del intervalo. Este sería x1 menos a. Del segundo sería x2 menos x1, del tercero sería x3 menos x2 y así sucesivamente. En el iésimo rectángulo la base sería la longitud del iésimo intervalito inducido por la partición, que es x1, xy menos xy menos 1. Y tomamos como altura de cada uno de los subintervalitos el ínfimo de los valores de la función. El ínfimo de los valores de la función. Acuérdense que estamos hablando de funciones definidas en un intervalo cerrado con valores en los reales acotadas. Entonces, si la función es acotada en todo el intervalo, es acotada en cada subintervalo y entonces existe el ínfimo en el iésimo intervalo, que es el ínfimo de los valores de la función, tales que x está en el iésimo intervalo. En el primer intervalito sería el ínfimo de los valores de la función, en el primer intervalo la altura, en el segundo intervalo sería el ínfimo, la altura sería el ínfimo de los valores de la función sobre el intervalo, y así sucesivamente. En el iésimo intervalo, la altura del intervalo sería el ínfimo de los valores de la función sobre el iésimo intervalo, que lo denotamos de esta manera. De forma que el área de cada rectángulo es la altura por la base. En todos los intervalitos, ¿no? El área de este primer rectangulito pues sería el ínfimo, que sería el área de el primer rectángulo, sería el ínfimo sobre el primer rectángulo por la base, que sería x1 menos x0, que es a,
el área del segundo rectángulo por abajo de la gráfica sería el ínfimo de los valores de la función en el segundo intervalo inducido por la partición por la longitud del intervalo. Y así sucesivamente. En general, en el iésimo intervalo, el área del rectángulo RI sería el ínfimo de los valores de la función por la longitud del iésimo intervalito. Y entonces la suma de las áreas de todos estos rectángulos se aproxima al área bajo la gráfica. Tenemos que el área bajo la gráfica es aproximada por la suma desde igual a 1 hasta n del área de todos los rectangulitos, que sería la suma desde igual a 1 hasta n del ínfimo de los valores de la función sobre cada intervalo por la longitud del intervalo correspondiente, que sería el ínfimo sobre el primer subintervalo por la longitud del primer subintervalo más el ínfimo en el segundo subintervalo por la longitud del segundo subintervalo, el ínfimo sobre el tercer intervalo por la longitud del tercer intervalo, así hasta el enésimo intervalo, el ínfimo por la longitud del intervalo. De forma análoga podemos aproximar el área bajo la gráfica con rectángulos por arriba de la gráfica. Si damos más rectángulos vamos obteniendo mejores aproximaciones. Para estos rectángulos construidos por arriba de la gráfica de la función, igual tomamos como base la longitud de cada intervalo y como altura tomamos el supremo del valor de los valores de la función sobre cada intervalo. Entonces, el área de cada rectangulito va a ser igual al supremo de los valores de la función sobre cada intervalo por la longitud del intervalo, donde MI es el supremo, el supremo de los valores de la función sobre el iésimo intervalo. El iésimo intervalo inducido por la partición. Y así en cada uno de los intervalos. Y entonces ahora vamos a aproximar el área bajo la gráfica. También se aproxima con la suma de las áreas de los rectángulos construidos por arriba de la gráfica. Y eso es el supremo de los valores de la función en el primer intervalo por la longitud del primer intervalo más el supremo de la función en el segundo intervalo por la longitud del segundo intervalo, y así hasta el supremo de los valores de la función en el enésimo intervalo por la longitud del enésimo intervalo. Esta suma se llama suma superior de la función f con la partición p, y esta suma se llama suma inferior de la función f con la partición p. La suma inferior es la suma de las áreas de todos los rectangulitos que están por abajo de la gráfica, y la suma superior es la suma de las áreas de todos los rectangulitos que están
por arriba de la gráfica. Y bueno, pues siempre que tengamos una función definida en un intervalo cerrado a los reales, acotada, podemos definir la suma inferior de la función f con la partición p como la suma desde i igual a 1 hasta n del ínfimo de los valores de la función en cada intervalo inducido por la partición por la longitud del subintervalo, y la suma superior de f con la partición p como la suma desde igual a 1 hasta n del supremo de los valores de la función en cada intervalo por la longitud del intervalo, donde ya vimos que mi es el ínfimo de los valores de la función en cada intervalito, y m mayúscula subíndice i es el supremo de los valores de la función en cada intervalito. Observen que para cada partición que demos del intervalo AB, estas sumas están bien definidas. Siempre existe la suma inferior, que es la suma de las áreas de los rectángulos por abajo de la gráfica, y la suma superior, que es la suma de las áreas de los rectángulos por arriba de la gráfica. Y están bien definidas porque siempre existen el ínfimo y el supremo de los valores de la función sobre cada intervalo. ¿Qué nos garantiza que siempre existen estos valores? El teorema del supremo, que dice que todo conjunto acotado superiormente tiene supremo, y su corolario, que dice que todo conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo. Y como estamos hablando de una función acotada en todo el intervalo AB, pues es acotada en todos los subintervalos del intervalo. Y que sea acotada en todos los subintervalos quiere decir que en cada intervalito es acotada superiormente y acotada inferiormente, por lo tanto existen el ínfimo y el supremo sobre cada intervalito. Una segunda observación es que para cada partición que demos del intervalo AB vamos a tener una suma superior y una suma inferior. Si la partición tiene solo dos puntos, x0 igual a A y x1 igual a B, la suma inferior es este rectángulo de abajo, el área de este rectángulo de abajo, y la suma superior es toda esta área. Si la partición tiene más puntos, la suma inferior es la parte de abajo, la suma superior es la suma de los rectángulos que llegan hasta por arriba de la gráfica. Y así para cada partición que demos, tenemos una suma inferior y una suma superior. Ahora fíjense, sea como sea nuestra función acotada, y sea como sea la partición del intervalo, los valores de la función siempre son mayores o iguales que el ínfimo de los valores de la función sobre cada intervalo y menores o iguales que el supremo de los valores de la función sobre cada intervalo.
va en todos los intervalitos. Y entonces, si multiplicamos por la longitud de los intervalos, se conservan las desigualdades. Porque la longitud de los intervalitos siempre es mayor que 0. Y entonces vamos a tener que la suma desde i igual a 1 hasta n del ínfimo de los valores de la función por la longitud del intervalo es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n del supremo de los valores de la función por la longitud del intervalo. O sea que la suma inferior de la función con la partición p siempre es menor o igual que la suma superior de la función con la partición p. De hecho, esto es un lema. Lema 1 vamos a ponerle. Una función del intervalo. Si tenemos cualquier partición del intervalo AB, entonces la suma inferior de f es menor o igual que la suma superior de f con la misma partición. Supongan que damos una primera partición con 1, 2, 3, 4 puntos. Esto nos da una suma inferior, que es una aproximación al área bajo la gráfica. Si queremos una mejor aproximación, dijimos que aumentábamos rectángulos y entonces la suma inferior se va aproximando más al área bajo la gráfica. Para aumentar estos rectángulos, lo que tenemos que hacer es a la partición original agregarle puntos. Agregarle puntos a una partición dada es refinar la partición. Y si queremos mejores aproximaciones, refinamos más y refinamos más y refinamos más la partición. Y con la primera partición de 4 puntos obtenemos una suma superior. Igual es una aproximación al área bajo la gráfica, pero ahora por arriba de ella. Si queremos mejores aproximaciones, agregamos puntos a la partición, y al agregar puntos a la partición estamos agregando rectángulos y vamos obteniendo mejores aproximaciones. De forma que si vamos agregando puntos a la partición original, si vamos refinando la partición, con cada refinamiento vamos obteniendo mejores aproximaciones. Observen que las sumas inferiores van creciendo, aproximándose cada vez más al área bajo la gráfica por abajo de ella. Y las sumas superiores van decreciéndose, se van haciendo cada vez más pequeñas, aproximándose al área bajo la gráfica por arriba de ella. Y si recuerdan, una partición es refinamiento de otra partición P cuando todos los puntos de Q, todos los puntos de la partición original P son puntos de la partición Q. Supongan que nuestra función es así y tenemos una partición P. Le agregamos puntos y la refinamos construyendo una partición Q. Hagan de cuenta que le agregamos ahí puntos a la partición
Y entonces vamos a tener x0 va a ser t0, aquí va a estar t1, t2, este va a ser t3, t4, t5, t6, t7, este ya va a ser algún t. Vamos a ponerle k menos 1, este sería tk, este sería tk más 1, hasta tn. O sea, q incluye a todos los puntos de P. Q refinamiento de P. Momentáneamente vamos a concentrarnos aquí, en el intervalo xy menos 1 xy, inducido por P. Vamos a meterle lupa. Bueno, aquí se rompe. Y hagan de cuenta que ahí está xy menos 1. Y por ahí anda xy. Por ahí anda nuestra función. Entonces, aquí estaría el ínfimo de los valores de la función con la partición P. Y por acá andaría el supremo de los valores de la función con la partición P sobre 10º intervalo. Entonces, al agregar puntos, estamos agregando aquí dos rectangulitos y es solo un punto el que agregamos en este intervalo inducido por P. Ahora con la partición Q, en lugar de un intervalo tendríamos estos dos subintervalos dentro de este intervalo. Cada intervalo inducido por la partición Q está contenido en un intervalo inducido por la partición P. Eso pasa en todos los intervalitos, ¿no? Aquí en el primer intervalo nos quedarían, en el primer intervalo de la partición P nos quedarían 3 intervalitos de la partición Q, y cada uno de esos 3 está contenido en el primer intervalo de la partición P, y lo mismo ocurre en todos los intervalitos, ¿no? Este sería el punto, este de aquí sería el tk menos 1 y este sería el tk más 1. Entonces, el ínfimo de los valores de la función en este intervalito coincide con el anterior. El ínfimo de los valores de la función con la partición Q coincide, y el supremo de los valores de la función sobre este intervalito ya nos quedó menor que el supremo de los valores de la función con la partición P. El supremo de los valores de la función en este intervalito con la partición Q nos queda menor que el supremo de los valores de la función con la partición P. Y en este otro subintervalo pasa que el ínfimo de los valores de la función va a ser es mayor. Aquí el ínfimo, este es k menos 1, este tiene índice k menos 1, este tiene índice k menos 1, y acá en el ínfimo de los valores de la función es esta altura. El ínfimo de los valores de la función en el késimo intervalo con la partición Q nos queda mayor. Nos quedó mayor que el ínfimo de los valores de la función del yésimo intervalo con la partición P. Y en este intervalo el supremo coincide, el supremo sobre este intervalo, el supremo de los valores de la función coincide con el supremo de los valores de la función en todo el intervalo, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Como cada intervalo inducido por la partición Q
está contenido en un intervalo inducido por la partición P, entonces que el ínfimo de los valores de la función en cada intervalito inducido por la partición Q es mayor o igual que el ínfimo de los valores de la función inducidos por la partición P. Y eso ocurre en todos los intervalitos y también con los supremos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que, como cada intervalito está contenido, como cada intervalito de la partición Q está contenido en un intervalo inducido por la partición P, vamos a suponer que nada más están xi menos 1 y xi. Supónganse que ahí anda la función. Este sería tk menos 1, tk más 1. Entonces, la imagen de la función sobre todo el intervalo contiene a la imagen de la función sobre cada subintervalito. En este intervalo la imagen es esta, y sobre el intervalo de aquí la imagen es esta, y ambas quedan contenidas en la imagen sobre todo el intervalo. Entonces, por un lado tenemos que la imagen sobre todo el intervalo contiene a la imagen sobre cada uno de los dos intervalitos, y también contiene a los de este lado. Entonces, fíjense, el ínfimo de los valores de la función con la partición P es menor o igual que el ínfimo de los valores de la función con la partición K, y pasa en los dos lados. Este es el késimo intervalo con la partición Q, y este es el intervalo K más 1 con la partición Q. También se cumple que es menor o igual que el ínfimo en el intervalo K más 1 con la partición Q. Y con los supremos, el supremo de los valores de la función con la partición Q en el késimo intervalo es menor o igual que el supremo sobre todo el intervalo. Y el supremo de los valores de la función en el intervalo K más 1, es el de este lado, con la partición Q, también es menor o igual que el supremo de los valores de la función con la partición P. Y entonces, el área por abajo con la partición P es el área de este rectángulo. Nos queda que es el ínfimo de los valores de la función por la longitud del intervalo. Nos queda menor o igual que toda esta área más toda esta área, que es el ínfimo de los valores de la función sobre el késimo intervalo con la partición Q por la longitud del intervalo, más el ínfimo de los valores de la función en el intervalo K más 1 por la longitud del intervalo. Nos queda menor o igual que el ínfimo de los valores de la función en el késimo intervalo con la partición Q por la longitud. Estos son t's. Tk menos 1, tk menos 1, más el ínfimo de los valores de la función en el intervalo K más 1 con la partición Q por la longitud del intervalo. Tk más 1 menos tk, que es la suma de esta área más esta área.
Y con los supremos, fíjense, por arriba tenemos que el área de todo este rectángulo nos queda mayor o igual que el supremo en el primer intervalito por la longitud del intervalo, que es toda esta área, más el supremo por la longitud del intervalo sobre este intervalito, que es toda esta área. El supremo sobre todo el intervalo por la longitud del intervalo nos queda mayor o igual que el supremo en el késimo intervalo con la partición Q por la longitud del intervalo más el supremo en el intervalo K más 1 con la partición Q por la longitud del correspondiente intervalo. Y como ocurre lo mismo en todos los intervalos, tomando sumas, vamos a tener que la suma desde 1 hasta n de los ínfimos de los valores de la función por la longitud de los intervalos es menor o igual que la suma desde k igual a 1, ya metemos todos juntos, de los ínfimos de los valores de la función con la partición Q por la longitud de los correspondientes intervalos. Y con los supremos ocurre lo mismo. La suma desde igual a 1 hasta m, desde k igual a 1 hasta m, de los supremos de los valores de la función con la partición Q por la longitud de los intervalos nos queda menor o igual que la suma con la partición de los supremos con la partición P por la longitud de los intervalos. Pero esto son las sumas inferiores de f con el refinamiento, y esto no, de f con p. Esta es la suma inferior de f con la partición p, nos queda menor o igual que la suma inferior de la función con el refinamiento, y esta es la suma superior de la función con la partición q, nos queda menor o igual que la suma superior de f con la partición P, no se alcanza a ver. Y acabamos de demostrar un lema. Esto es un lema. Siempre nuestra hipótesis general es la función definida en un intervalo cerrado y acotada. Si tenemos cualquier partición del intervalo AB y damos cualquier refinamiento de P, las sumas inferiores con el refinamiento crecen y las sumas superiores con el refinamiento decrecen. En esta demostración del lema 2, para pasar de estas contenciones que tenemos aquí a esto, lo que usamos fue un resultado de cálculo 1, un resultado que nos garantiza, es un lema que nos garantiza que si tenemos un conjunto A contenido en un conjunto B y ese conjunto B es acotado, tenemos por allí un conjunto B que contiene a un conjunto A, podemos garantizar que el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo del conjunto A. Entonces el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. Y si se fijan, esto fue lo que aplicamos aquí. Como tenemos que las imágenes, sobre todo sobre el intervalo, las imágenes sobre cada uno de estos intervalitos están contenidas. Esta de aquí está contenida en la imagen sobre todo el intervalo.
y la imagen sobre este, que sería esto de aquí, está contenida en la imagen de todo el intervalo. Supongan ahora que tenemos dos particiones cualesquiera del intervalo AB. Hagan de cuenta que los puntos azules son de la partición P2 y los negros de la partición P1. Y queremos un refinamiento común a ambas particiones, es decir, queremos una partición Q que tenga a todos los puntos de P1 y a todos los puntos de P2. ¿Cómo podría ser? Pues tomamos la unión de esas particiones y entonces ya tenemos que P1 queda contenido en Q y P2 queda contenido en Q, o sea, Q es refinamiento común a las dos particiones. Y como con los refinamientos las sumas inferiores crecen, entonces la suma inferior de F con la partición P1 es menor o igual que la suma inferior de F con la partición Q con el refinamiento. Y cualquier suma inferior con una partición siempre es menor o igual que cualquier suma superior con la misma partición. Y con los refinamientos, las sumas superiores decrecen, entonces la suma superior con la partición Q es menor o igual que la suma superior con la partición P. Aquí estamos aplicando el lema 2 que acabamos de demostrar, y aquí también estamos aplicando el mismo lema 2. Y aquí estamos aplicando lo que llamamos lema 1. Aquí es con la partición P2. Y entonces fíjense, acabamos de demostrar un tercer lema que nos dice que si tenemos cualquier par de particiones, la suma inferior es menor o igual que la suma superior, sea cual sea la partición. Y esto es nuestro lema 3. Que nos dice que siempre que tengamos una función acotada en un intervalo AB, entonces cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Y la demostración es la de aquí arriba, ¿no? Cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Y entonces el lema nos garantiza que toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior. Entonces tenemos que para todo A en A y para todo B en B, las A son las sumas inferiores, son menores o iguales que las B, que son las sumas superiores. Y siempre que tenemos esta situación, podemos garantizar, es lo que dice un lema de cálculo 1, que el supremo del conjunto A es menor o igual que el ínfimo del conjunto B. Lo que tenemos es que cualquier suma inferior es una cota inferior del conjunto de la suma superior. Y cualquier suma superior es una cota superior del conjunto de las sumas inferiores. Entonces tenemos que el conjunto de sumas inferiores es acotado superiormente. Y el conjunto de las sumas superiores es acotado inferiormente. Y por el teorema del supremo, el conjunto de sumas inferiores tiene supremo, y por el corolario del teorema del supremo, el conjunto de las sumas superiores tiene ínfimo. Y esos dos valores, el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores, siempre existen. Entonces tenemos teorema que nos dice que siempre que tengamos una función acotada, entonces siempre existe el ínfimo del conjunto de las sumas superiores, siempre existe el supremo del conjunto de las sumas inferiores, y además
el ínfimo del conjunto de las sumas superiores es mayor o igual que el supremo del conjunto de las sumas inferiores. Y la demostración pues es lo que narramos aquí, ¿no? Como el conjunto de sumas inferiores es acotado superiormente, tiene supremo. Como el conjunto de sumas superiores es acotado inferiormente, tiene ínfimo. Y como toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior, el lema de cálculo 1 nos garantiza que el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. Cuando lo que se da aquí es la igualdad, es cuando decimos que la función es integrable y su integral es ese valor común. Cuando lo que se da es la desigualdad estricta, es cuando decimos que la función no es integrable. Y tenemos definición. Entonces, una función es Riemann integrable en un intervalo AB si y solo si el ínfimo del conjunto de las sumas superiores es igual al supremo del conjunto de las sumas inferiores. En tal caso de que se cumpla esa desigualdad, definimos que la integral, decimos que la integral de A a B de f de x es ese valor común. Y cuando ocurra que el supremo de las sumas inferiores es estrictamente menor que el ínfimo del conjunto de las sumas superiores, decimos que la función no es integrable.